Hola a todos osos y osas, ¿cómo le van su día? Ya traje otra historia para el canal, estaré pendiente los comentarios qué historias le gustarían traer al canal. Sin más decir que comience el video. Notas. Historias, imágenes y canciones no son mías excepto el Oxy es mío, los demás son sus verdaderos autores. Sin más que decir que comience el video. Izuku odiaba su vida. Odiaba la escuela y lo distante que era su madre con él. Desde aquel día, un año después de que le dijeran que no tenía don, todo había ido cuesta abajo. Lo que más odiaba era a Katsuki Bakugo, pero nada de esto lo detendría para convertirse en un héroe. Porque, ¿qué más le quedaba? Tal vez los dioses despiadados se apiadarían de él y le darían algo. Capítulo 19. Osu, Izuku y Shoto viajaron juntos en un tren a Osu, con parte de la agencia de Endeavor en el mismo vagón. Era casi media tarde cuando finalmente llegaron a la estación de tren de la que partirían. Izuku se puso la máscara de gas que le cubría la parte inferior del rostro y se estiró al levantarse para bajar del tren bala. Todos comenzaron a separarse inmediatamente después de salir de la estación, pues ya sabían cuál era su ruta. Izuku y Shoto se quedaron con Endeavor y Burning. Izuku había leído sobre Stein hacía un tiempo. Por lo que entendía, Stein comenzaba a matar o herir gravemente a héroes siguiendo un patrón específico. Apuntaba a 3 o 4 héroes por ciudad y pasaba a la siguiente. Había detectado el patrón inmediatamente después de buscar a la víctima de Stein. Eran héroes acusados o culpables de algún tipo de corrupción. Ya fuera por un escándalo o por descuidar su deber de héroe, Stein los había atacado por esa razón. Idealmente, la forma de capturar a Stein era usar a un héroe que se ajustara a sus parámetros y usarlo como cebo, tendiéndole una trampa. Nadie sabe cuál es su don, pero por lo que Izuku pudo deducir, todos murieron bajo un arma blanca con poca resistencia de la víctima. Lo que no sabía era que el último objetivo de Stein era Ingenium, el hermano de Hilda. Izuku nunca prestaba atención a nadie de su clase, salvo para evaluar si representaban una amenaza, e Hilda era igual. Ahora seguía igual, pero prestaba atención a sus amigos. Estaba seguro de que el chico estaba devastado por lo que le había pasado a su hermano, pero Izuku no se dio cuenta de cómo estaba después del festival deportivo. Los 4 continuaron su patrulla de Osu con mínima actividad. Endeavor resolvió algunos problemas menores sin mayor dificultad, mientras Izuku y Shoto se mantenían a distancia, observando. Muchos fans tomaban fotos mientras Endeavor caminaba, pero él no les prestó atención. Burning, por su parte, posó para algunos e intentó arrastrar a Izuku y Shoto con ella, sin mucho éxito. A medida que transcurría el día, Endeavor parecía cada vez más molesto por la falta de noticias de Stein. Izuku estaba seguro de que no se cruzarían con él por una razón principal. No encontrarás a Stein por aquí, afirmó Izuku mientras caminaban. Todos se giraron hacia Izuku y Endeavor frunció el ceño al mirar al becario. Explícate, exigió. Todas las víctimas de Stein estaban solas y en callejones. Ni una sola vez ha atacado en campo abierto ni cuando el héroe estaba en grupo. Izuku se encogió de hombros como si fuera obvio. Endeavor pensó en lo que dijo Izuku y gruñó en señal de acuerdo. Entonces, ¿cómo intentarás encontrarlo, muchacho? Kamada. Burning habló antes que Endeavor. Qué oscuro, ¿no? Izuku se encogió de hombros. Stein siempre ataca a los héroes con criterios preestablecidos. Todos han estado involucrados en algo que el héroe no quería que se revelara. Escándalos, robar dinero a empleados, ser demasiado agresivos, demasiado pasivos, etc. Shoto y Burning lo miraron con extrañeza. Endeavor siguió mirando al chico. ¿Cómo lo sabes? Busco información sobre cualquier cosa que me parezca valiosa, y he investigado mucho. Miró a Endeavor a los ojos. No tenía nada que decir y regresó para continuar su ruta. El día se alargó y pararon a almorzar tarde.
Empezaba a oscurecer cuando Endeavor llamó a sus compañeros, que tomaban otras rutas para que dieran por terminado el día y regresaran a la agencia. Estaban a pocas cuadras de la estación de tren, cuando se oyó una explosión a sus espaldas. De inmediato, corrieron al lugar y reinaba el caos. Los edificios estaban en llamas y algunos héroes luchaban contra monstruos conocidos. Nomu. Esos son Nomu, del mismo tipo que los de Lausg. Se ven diferentes. El de Lausg tenía múltiples peculiaridades. Regeneración, fuerza, velocidad y negación cinética. Flux les dijo. La Liga de Villanos está detrás de esto entonces. Flux, detén esos incendios. Shoto, apóyalo a él y a los civiles evacuados. Tienes permiso para usar tus dones. Arde conmigo. Ahora, vete. Ordenó Endeavor y despegó hacia la batalla. Flux y Shoto corrieron hacia el incendio más cercano y hacia el héroe que intentaba contenerlo. Flux pasó corriendo junto al héroe y apagó con cuidado todas las llamas del edificio. No quería convertir el edificio, casi intacto, en escoria y vidrio. El héroe en la escena observó cómo su trabajo se hacía por él cuando las corrientes de fuego fueron absorbidas por el cuerpo de Flux. Una de las paredes comenzó a derrumbarse en el último piso y Shoto la cubrió de hielo, deteniéndola en el lugar. Los civiles seguían saliendo corriendo del edificio, ahora humeante, y la pareja corrió al siguiente edificio sin detenerse a hablar con el héroe, quien los vio irse. Flux y Shoto no hablaron mientras se concentraban en el siguiente edificio. Se ocuparon de otro edificio y ayudaron a un civil a ponerse a salvo antes de que uno de los gnomos los atacara. Se oyó un grito de advertencia y Flux apareció para ver a un gnomo alado lanzándose hacia ellos. Izuku no dudó, sacó un puñado de balines y les disparó una ráfaga cinética al monstruo en picado. La energía cinética expulsada hizo que los proyectiles rompieran la barrera del sonido y se estrellaran contra el gnomo. Un ala le fue arrancada por completo y el resto impactó contra su cuerpo y cabeza. Giró en espiral sin un ala y se estrelló con fuerza contra un coche, abollando gravemente el lateral. Quedó desplomado e inmóvil contra el asfalto, muerto antes de tocar el suelo. Shoto miró a su compañero de clase con sorpresa ante la calculada ejecución del monstruo. Los héroes, que gritaron en señal de advertencia, corrieron hacia el cadáver inmóvil y se prepararon para abatirlo, sin saber que ya estaba muerto. Ustedes dos regresen. Les gritó uno de los héroes. Está muerto, ya no tiene señal eléctrica, dijo Flux, pasando corriendo junto a ellos hacia el siguiente edificio en llamas. Shoto lo siguió, dejando atrás a los héroes desconcertados. Oye. Alto ahí. Le gritó uno de los héroes a Izuku. Así lo hizo y se volvió hacia el héroe que se acercaba. ¿Qué pasa? Preguntó. Acabas de matar a un villano. ¿Quién eres? El héroe se preparó para atrapar al chico que tenía delante. Eso no era un villano, era un monstruo de bioingeniería. Me llamo Flux, dijo Izuku con impaciencia. ¿De qué hablas? Lo mataste sin intentar derribarlo, sin letalidad. El héroe seguía molestando a Izuku. Ese no era el primer gnomo contra el que luchábamos. No se detienen ni se rinden, simplemente hacen lo que se les ordena, monstruos, explicó Izuku y se dispuso a irse de nuevo para ayudar a contener los incendios. Estoy con Endeavor si quieres presentar una queja. Lo echó por la borda porque podía. No lo detuvieron de nuevo, para su alivio. ¿No te importa haberle quitado una vida? Preguntó Shoto mientras corrían. Esa cosa no estaba viva en el sentido en que nosotros lo estamos. Lo que Shigaraki dijo fue que ellos la crearon, si estaban vivas ahí dentro. Entonces, habría sido una misericordia matarla, dijo Izuku con frialdad. ¿Y si fuera un villano? Vivo, como tú y yo. Si fuera necesario, pero tengo opciones para acabar con la gente sin derramamiento de sangre. En el edificio contiguo se oían gritos desde una ventana. Esta se abrió y una madre y su hijo tosieron y gritaron pidiendo ayuda. Izuku lanzó ráfagas cinéticas desde sus pies y aceleró. Dejó atrás a Shoto en segundos. Flux dejó un cráter al saltar hacia un lado de la ventana.
Su mano brillaba de calor y se aferró al asidero que se fundió con la pared exterior. Absorbió el calor del asidero y luego comenzó a absorber el calor del interior de la habitación con la madre y el niño. Sintieron un alivio inmediato del calor en la espalda, pero sintieron terror cuando el techo se quebró y empezó a crujir de forma ominosa. La madre se giró hacia el adolescente, ahora que lo veía mejor, y le suplicó: llévenselo. Sostuvo al niño en sus brazos con lágrimas en los ojos. ¡No! Flux rechazó su petición y, en cambio, los agarró a ambos. Los sujetó con fuerza y los empujó hacia atrás, sacándolos por la ventana. Gritaron de terror y la madre abrazó a su hijo. Flux apoyó la espalda en el suelo y absorbió el impacto, tanto el suyo como el de los dos que llevaba en brazos. Aterrizaron suavemente, pero empezaron a aplastar a su salvador bajo su peso. Los apartó a un lado y los revisó. Entonces oyó como la habitación en la que se encontraban se derrumbaba, y luego el resto del edificio se derrumbó con ella. Una barrera de hielo se interpuso entre ellos y el edificio, protegiéndolos de cualquier escombro que pudiera haber sido lanzado hacia ellos. ¿Están heridos? Flux pudo preguntarles. Gracias. La madre abrazó a Izuku por el cuello. Estaba conmocionada, pero no parecía herida. La madre y el niño resultaron ilesos, pero los dos estudiantes los escoltaron hasta donde estaban evacuando a los civiles. Al verlos venir, unos paramédicos corrieron a quitárselos de encima a Flux y Shoto. Hicieron una breve pausa y luego se movieron para ver dónde podían ayudar, ya que ese era el último edificio en llamas. Estaban lejos de donde habían empezado, pero se detuvieron cuando Flux oyó algo. Levantó la mano para detener a Shoto y se tapó la boca con un dedo. Inclinó la cabeza y empezó a trotar hacia un callejón. Shoto lo siguió y le dio un golpecito en el brazo a su compañero. Flux captó la mirada inquisitiva y susurró: «Oigo a alguien». Izuku absorbió el sonido a sus pies y echó a correr hacia el traqueteo. Sintió las 3 señales de calor y aceleró. Los dos llegaron justo a tiempo para que Stein clavara su espada en el brazo tendido de Lira. Gritó de dolor e Izuku impidió que Shoto cargara, fulminándolo con la mirada por ello. En lugar de precipitarse, Flux apuntó y cargó con un rayo, uno no pequeño. Stein reaccionó a tiempo al percibir el ozono y esquivó el rayo que se dirigía a su espalda. Logró apartarlo de las 2 víctimas tumbadas. Shoto, trae a Tenya y al otro. Yo te cubro, dijo Flux y Shoto asintió. Hazte a un lado, mi problema es con estos dos, gruñó Stein y les apuntó con su espada. Izuku pidió ganar tiempo para Shoto. ¿Te enfocas en héroes corruptos? ¿Por qué Tenya? Stein miró fijamente a Izuku y luego respondió: tienes razón, pero ese. Apuntó con una espada a Tenya. Se encargó de intentar ser juez, jurado y verdugo. Tú, en cambio, ¿sabes por qué purgo a estos héroes indignos? Sí, todos los héroes eran culpables de algo. Excepto Ingenium, ¿por qué él? Sintió que Shoto empezaba a arrastrar a Tenya tras Izuku. Se interpuso en mi camino, así de simple. Se encogió de hombros. ¿Y qué opinas de mi trabajo? ¿Por qué haces tantas preguntas? Tus víctimas se están escapando. Izuku estaba confundido por la reacción de Stein. Porque eres diferente, lo veo en tus ojos. ¿Ves la corrupción igual que yo? Responde a mi pregunta. ¿Tu trabajo? Lo estás haciendo mal. Negó con la cabeza. Stein ladeó la cabeza. ¿Cómo es que te equivocas? Shoto terminó de vendar el brazo de Tenya, pero aún tenía que ir a buscar al otro héroe. Estás cortando las hojas de una mala hierba. ¿Cómo la arrancas de raíz? Izuku era muy consciente de cómo habría hecho lo que Stein estaba haciendo. Stein tarareó un momento. Eres igual que yo. Sonrió. ¿Por qué no te unes a mí? Ayúdame a eliminar a estos supuestos héroes, con raíces y todo. La idea se le ocurrió a Izuku, pero en lugar de eso, dijo: no es parte del plan. Dicho esto, lanzó un cono de llamas por el callejón. Stein emergió de las llamas, herido. Blandió sus espadas hacia Flux y este las bloqueó con el brazo.
El impacto fue absorbido y la chaqueta lo salvó de un corte feo. El asesino de héroes fue electrocutado por una descarga eléctrica que recorrió sus espadas. Flux aprovechó su ventaja y golpeó el brazo de Stein con el puño. Se escuchó un crujido espantoso cuando la explosión cinética le destrozó el brazo. La espada se le cayó de los dedos flácidos, pero eso no detuvo a Stein. Su otra espada se alzó y Zuko la detuvo con la palma de la mano. Luego, derritió la hoja y deformó el metal del resto. Stein gruñó de frustración y retrocedió mientras tiraba su arma destrozada. Pero una ráfaga de la temperatura más fría que jamás había sentido lo sacudió y lo hizo perder la concentración. Sus pulmones ardían con un dolor punzante con cada respiración, y la sangre que goteaba de su brazo roto comenzó a cristalizarse. Involuntariamente, empezó a temblar por el frío absoluto al que estaba sometido. Levantó su cuchillo arrojadizo y lo lanzó directo a la cara del chico. Ni siquiera lo bloqueó y se detuvo en seco al hacer contacto. Necesitaba escapar, pero no antes de eliminar a su objetivo. Flux estaba preparado para el último intento desesperado por atacarlo. Stein le lanzó una ráfaga de armas. Pero no era para matarlo, sino para bloquear su vista, rodearlo y llegar hasta el héroe paralizado. Su sentido del calor no le permitió escapar. Esta vez, sacó pelotas de goma de la bolsa e hizo lo mismo que el Nomu en el cielo. Stein saltó del muro y se lanzó hacia Native. Flux disparó las pelotas de goma, que volaron por los aires a mucha menor velocidad que antes. La mayoría le impactaron en varios puntos del cuerpo. Los impactos lo desviaron de su objetivo y lo estrellaron contra la pared del callejón. Izuku corrió con pasos cinéticos hacia la figura que se alzaba. Le dio una patada en el brazo intentando levantarse y Stein volvió a caer al suelo. «Quédate abajo». «Shoto, ¿cómo están?», preguntó con la mano apuntando al villano. Tenya gritó. ¡No! «La mancha es mía por lo que le hizo a mi hermano». Se enfureció en el suelo. «Stein, ¿qué les hiciste? ¿Por qué no se mueven?», preguntó Shoto al villano. Stein rió entre dientes con sarcasmo. «¿No te gustaría saberlo?», dijo con sarcasmo. Flux comenzó a observar al villano tendido a su alcance. «Es tu don, ¿verdad?», empezó sin inflexión. La mirada de Stein se fijó en el chico que lo venció con pura fuerza. «¿Por eso usas cuchillas? Los cortas. Con la sangre derramada, puedes paralizarlos. Habrías sido mucho mejor que yo eliminando a los indignos». Stein se maravilló de su capacidad para determinar su peculiaridad en un instante. Flux se agachó, sin apartar la mano. «Lo sé, por eso lo hago desde dentro». Su mirada era fría como el hielo, y su tono transmitía la convicción de una certeza absoluta. Stein empezó a reírse entre dientes de alegría al escuchar sus palabras. «Shoto, ¿pediste refuerzos?». Flux se levantó. El más joven de los Todoroki miró fijamente a su compañero y luego al villano que reía en el suelo. Ya no tenía una imagen de Midoriya. Antes, pensaba en el peliverde como alguien como él. Había sido herido muchas veces, pero no se había rendido. Su charla en la agencia lo reafirmó, pero no ya no. La forma en que planeó una forma de provocar a Stein con un héroe y luego cómo ejecutó al Nomu sin remordimientos. Ahora, eliminó al infame asesino de héroes. Stein solo y lo dejó riendo en el suelo. Salió de sus pensamientos y respondió. «En cuanto agarré a Tenya, su herida fue grave». Justo cuando terminó, Endeavor llegó a la entrada del callejón y se quedó paralizado ante la escena. Burning llegó junto a él e hizo lo mismo. Endeavor se acercó a Flux y le indicó a Burning que consultara con su hijo. «¿Qué pasó aquí?». «Desde el principio», preguntó. «Shoto y yo oímos un ruido en un callejón después de escoltar a 2 civiles hasta los paramédicos. Él investigó y encontramos a Stein de pie junto a ellos». Señaló a Native y Tenya. «Shoto los agarró e hizo todo lo posible por ayudarlos mientras yo luchaba contra Stein. Gané. No debió ser muy poderoso, qué lástima». Gruñó Endeavor mientras esposaba al villano. Flux no lo corrigió, ni le importó. «Recibí una queja de un héroe de bajo nivel.
Mataste a un Nomu, ¿es correcto? Sí, mientras Shoto y yo nos movíamos al siguiente edificio, nos atacaron. ¿Será un problema? Ladeó la cabeza. Endeavor miró fijamente al chico y negó con la cabeza. Yo me encargo. Burnin, ¿cómo están esos dos? Se giró hacia su segundo al mando. Necesitan ser trasladados a una cama de hospital pronto. Tenya tiene una puñalada grave en el hombro y Native tiene un corte superficial en el pecho, afirmó Burnin. Muy bien, vámonos. Levantó a Stein del suelo por el brazo y gritó de dolor. Lo soltó de inmediato. Le rompí el brazo, no lo agarres, dijo Flux demasiado tarde. Endeavor lo fulminó con la mirada, pero Izuku se encogió de hombros. Lo había olvidado. Burnin ya había llamado a una ambulancia para los dos heridos y a una camioneta policial para Stein. Ida fulminó con la mirada a Izuku con la mirada por lo que interrumpió. Shoto intentó de nuevo descifrar a su compañero de clase, pero no lo logró. Y Burnin se pregunta cómo podría contactar con esa chica invisible para animarla. Capítulo 20. Cambios por lo que Endeavor dijo mientras salían del callejón y se dirigían a la carretera principal, el resto de los Nomu estaban muertos o capturados en un caso. Solo había 3 cuando comenzó el ataque. Izuku mató a uno y Endeavor a otro. El último fue eliminado por varios héroes que trabajaron juntos hasta contenerlo. Los incendios se extinguieron en tiempo récord gracias a la colaboración de Izuku y Shoto. Mientras Shoto apoyaba principalmente a Izuku, Burnin los elogió efusivamente. Ida no había dicho nada durante toda la caminata y recibió ayuda. Native había despertado, pero estaba demasiado débil por la pérdida de sangre como para moverse solo. Me informaron que mataste a un Nomu. ¿Qué pasó? Preguntó Endeavor con más exigencia que pregunta. Shoto y yo corríamos hacia el siguiente edificio en llamas y se lanzó hacia nosotros. Lo maté y se estrelló contra un coche en lugar de contra nosotros, dijo sin remordimientos. ¿Por qué no intentaste dominarlo? Preguntó Endeavor. Los Nomu no piensan, solo siguen órdenes y punto. No son más que animales rabiosos que hay que sacrificar. Burnin tuvo que reevaluar su opinión del chico que conoció el día anterior y, por lo que parecía, Shoto ya empezaba a hacerlo. Podía ver las similitudes entre Flux y Endeavor, pero Flux era frío y calculador ante el fuego furioso de Endeavor. Llegaron de vuelta a la carretera, donde la policía y las ambulancias iban y venían. Endeavor paró una y se detuvieron junto a él. Entregaron a Native e Ida a los paramédicos, quienes comenzaron a atenderlos. Una patrulla se acercó y comenzó a encadenar a Stein después de que terminaron de mirar boquiabiertos al infame villano. Curiosamente, Stein no se resistió y fue empujado a la parte trasera de la patrulla. Miró a Izuku por última vez y le dedicó una sonrisa llena de dientes que dejó helado a cualquiera que lo viera. Izuku ni pestañeó y solo vio cómo se llevaban al asesino de héroes. Se apartó de la patrulla al oír que llamaban a Ida. Manual finalmente había encontrado a su becario y lo estaba examinando. ¿Qué pasó? ¿A dónde fuiste? Casi le preguntó el héroe al estudiante, pero estaba más preocupado que enojado. Ida no respondió y solo apartó la mirada con el ceño fruncido. Fue a cazar al asesino de héroes. Levantó la cabeza de golpe y miró con los dientes casi al descubierto a Izuku, quien había hablado. Manual se giró al oír la voz de Izuku. ¿Qué? ¿Es cierto? Se giró hacia Ida, quien seguía fulminándolo con la mirada. De todas formas, da igual, recibirá un tirón de orejas y quedará con una mancha en su historial. Formó parte de una familia de héroes y se saldrá con la suya siendo justiciero, como cualquiera con el poder suficiente podría salirse con la suya. El héroe número 2 fue un claro ejemplo de ello. Suéltalo, hemos terminado aquí, ordenó Endeavor y todos lo siguieron. Tardaron un poco en volver a la agencia, ya que uno de los Nomu se llevó el tren, pero ya era pasada la medianoche cuando llegaron. Endeavor desapareció tras decirles que se asearan y descansaran. Izuku hizo precisamente eso, una ducha caliente y una comida rápida. Se tumbó en la cama y revisó su teléfono por primera vez desde aquella mañana.
Tenía docenas de llamadas y más de 30 mensajes de sus amigos. Se estremeció al pensar en preocuparlos. Envió un mensaje a su grupo de chat diciendo que estaba bien y al instante recibió una llamada de Tohru. Como estaba solo en la habitación, contestó. Izuku. ¿Estás bien? Vi las noticias y dijeron que la agencia de Endeavor estaba por todo Osu con Nomu por todas partes, y ahora dicen que capturaron a Stein. Podía oír las lágrimas en su voz y eso le hizo un nudo en la garganta. Estoy bien, no estoy herido, Tohru. Sí, estábamos en Osu y ayudé con los incendios y con la evacuación de civiles. No me lastimé, lo peor que me pasó fue que me quedé sin aliento al amortiguar la caída de una madre y su hijo. Siento haberte preocupado. Respiró hondo y pudo oírla hacer lo mismo. Además, luché contra el asesino de héroes. Admitió sin pensar y se arrepintió al instante. Se hizo el silencio al otro lado de la llamada mientras Tohru procesaba la declaración. ¿Qué? No fue a propósito. Shoto y yo volvíamos cuando oí un ruido y fuimos a ver si alguien necesitaba ayuda. Hilda y un héroe llamado Nativo estaban a punto de ser asesinados por él, y lo vencí mientras Shoto los ayudaba. Explicó apresuradamente. Tohru soltó una risita y empezó a reír a carcajadas. Venciste al asesino de héroes cuando nadie pudo. Espera a que los demás se enteren de esto. Siguió riendo. Izuku empezó a preocuparse por su mejor amigo. Tohru, ¿estás bien? Se calmó y dijo, estoy bien, Izuku. Creo que es una combinación del cansancio y la preocupación de que te hayas hecho daño. ¿Has estado despierto todo el tiempo? Claro que sí. Me preocupaste mucho. No quiero imaginar que te lastimes sin darte cuenta, concluyó con suavidad. Estoy bien, por favor duerme un poco. Es tarde, podemos hablar un poco más cuando hayas descansado. Está bien, buenas noches Izuku. Buenas noches, Tohru. Colgó el teléfono y se dio una vuelta en la cama prestada de la agencia. Se sintió aliviada de que Izuku estuviera bien y de cómo terminó la llamada. Gritó de alegría en voz baja al oír que le había dado las buenas noches. Se sentó de golpe al oír una risita desde la puerta. El héroe con el que hacía prácticas estaba apoyado en el marco de la puerta y reía suavemente. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Tohru casi gritó de vergüenza y sorpresa. Cuando oí gritos, corrí a asegurarme de que todo estuviera bien, pero por cómo te revuelcas en la cama como una colegiala enamorada, creo que estás bien, dijo riendo de nuevo mientras su becaria le tapaba la cabeza con la manta para esconderse. ¿Era ese el Izuku del que hablabas? Tohru gimió avergonzado. Sí, dijo que no estaba herido. Me alegra saberlo, duerme un poco. Continuaremos tu entrenamiento por la mañana. Muy bien. Buenas noches, Specter. La heroína se despidió con la mano y cerró la puerta tras ella. El resto de las prácticas transcurrieron sin mayor emoción para Izuku después de Osu. El único momento en que ocurrió algo destacable fue al día siguiente, cuando la policía entró en la agencia por Izuku y Shoto por usar sus dones en público sin licencia. Endeavor los reprendió severamente al intervenir. Cuando intentaron seguir adelante, pero con la única intención de atrapar a Izuku por el gnomo que había matado, Endeavor les ordenó que se fueran. Desde entonces, la policía nunca le causó problemas a Izuku por sus acciones. Izuku continuó su entrenamiento cuerpo a cuerpo con Endeavor y otros héroes que se ofrecieron como voluntarios. Adquirió mucha experiencia en ese aspecto. Salieron de patrulla varias veces más, pero solo aparecían pequeños delincuentes mientras Izuku estaba con Burning. Las noticias cubrieron lo sucedido en Osu. Informaron sobre el ataque de los Nomu y la captura de Stein por un héroe desconocido. Esa parte sorprendió a Izuku. Esperaba que Endeavor se atribuyera el mérito, pero cuando le preguntó al héroe, solo obtuvo una respuesta evasiva. La semana llegó a su fin y llegó la hora de que Izuku se marchara. Se fue sin decir mucho a nadie. Burning fue el único que se despidió, pero fue breve. Subió al tren y regresó al apartamento. Charló con sus amigos mientras viajaba.
Todos lo pasaron bien con sus héroes y aprendieron mucho. No todos adquirieron tanta experiencia en el campo, pero no se quejaron mucho. Cuando Izuku entró al apartamento, sintió que algo andaba mal. Algo en el apartamento se sentía diferente y miró a su alrededor con cautela. Encontró una nota en la encimera de la cocina. La cogió y la leyó. Se sintió vacío al releer las pocas palabras del papel. Adiós, Inko Midoriya dejó el periódico en el mostrador y caminó por el pasillo hasta la habitación de su madre. La abrió y estaba vacía. No quedaba nada en su habitación. Contempló la habitación vacía con los dientes apretados. Todo lo demás en el apartamento seguía allí, pero Inko había desaparecido. Ella lo había dejado mientras él estuvo fuera esa semana. Caminó hacia la sala y se sentó. Pensaba en lo que esto podría significar para él, pero no podía pensar en ella como madre, y solo le quedaba una palabra. El descuido de Inko había aumentado con el paso de los años, y esto era la guinda del pastel. Había empezado a resentirse con ella con el paso de los años, ya que nunca había sido una madre para él. Después de un tiempo, ya no podía amarla como madre, pero al menos le dejó dinero para comer y le dio un techo. Pero ahora, ¿cuánto durará? Tenía que averiguar cuánto tiempo le quedaba de vida en el apartamento hasta que lo echaran por no pagar el alquiler. El casero vivía en el primer piso e Izuku fue a preguntarle. Lo que había ganado con la mercancía vendida podría mantenerlo a flote, pero no estaba seguro de cuánto tiempo. Llamó a la puerta y esperó. El casero le abrió con camiseta y pantalones cortos. Midoriya, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero saber cuándo vence el próximo pago del alquiler, preguntó Izuku. Lo miró confundido por un momento y respondió. Tu mamá vino esta semana y pagó los próximos 3 años, incluyendo los servicios. ¿No te lo dijo? Izuku sintió que se le quitaba un peso de encima y negó con la cabeza. No lo hizo, disculpe la molestia. Hizo una ligera reverencia y se fue. De vuelta en el apartamento, Izuku se recostó en el sofá y se frotó la cara. Estaba furioso con Inko por dejarlo así y triste porque se marcharía con solo una nota sin explicación. Sí, había perdido el amor entre un hijo y su madre, pero esto lo sentía definitivo. Sin nada más que hacer, fue a preparar algo de comer. Eso le recordó la cuenta bancaria que Inko le había abierto. La revisó y el depósito semanal seguía ahí, como antes. Ojalá que así siguiera. Por ahora, comería y luego se prepararía para lo peor. Pero, a decir verdad, la ausencia de Inko no cambió sus planes de ser un héroe. Su rutina no cambió después de que Inko lo abandonara por completo. Se levantó, hizo sus ejercicios, habló un rato con sus amigos y luego se fue a dormir. El fin de semana terminó e Izuku se dirigía de vuelta a la UA para continuar con sus clases. Caminó por los pasillos de la UA hasta llegar a su aula. La abrió y de inmediato recibió un abrazo de un uniforme flotante. Te extrañé, murmuró Toru y luego tomó la mano de Izuku y la llevó al resto de sus amigos, quienes lo recibieron con sus saludos. Izuku sintió un calor inmenso al ver las sonrisas de sus amigos. Me alegra verlos a todos de nuevo. Les devolvió la sonrisa. Tienes mucho que explicar. Nos preocupaste a todos. Dijo Mina con tono burlón, señalándolo con el dedo. En serio. Acabo de terminar el entrenamiento y veo que Osu está que arde. Coincidió Kaminari. Lo siento, no era mi intención preocuparlos a todos, trató de apaciguarlos. Deja al jefe en paz, él puede cuidarse solo, intervino Zero y le dio una palmadita a Izuku en señal de apoyo. ¿Qué pasó? Casi todo lo que dicen las noticias es que arrestaron a Stein y que Nomu atacó, preguntó Hirou. Izuku estaba a punto de responder cuando Ida entró por la puerta y lo miró fijamente. El rostro de Ida se contrajo ligeramente al ir a sentarse. Izuku se burló sin la menor sorpresa al saber que seguía en UA. Los demás lo captaron todo y se miraron sorprendidos. Aizawa los siguió poco después y todos corrieron a sus asientos. Les cuento luego. Izuku apretó la mano de Toru una vez más antes de tomar asiento. Aizawa se paró en el podio y observó la sala.
Su mirada se posó en Izuku y él le devolvió la mirada. Siguió adelante y luego habló. Se acercan sus exámenes parciales, prepárense. Dicho esto, salió de la sala y las clases comenzaron como de costumbre. Las clases se alargaron hasta la hora del almuerzo y sus amigos se agruparon para ir a la cafetería. Recibieron sus bandejas de comida y se sentaron juntos como siempre. Todos miraron expectantes a Izuku. Bueno. Vamos. Exclamó Mina la primera. Izuku rió entre dientes y empezó a contarles sobre Osu. No omitió nada mientras les contaba sobre el Nomu, sobre cómo apagó incendios con Todoroki, cómo salvó a una familia de 2, y luego sobre Stein. Todoroki y yo encontramos a Stein sobre Ida, listo para matarlo. Empujé a Stein y Todoroki agarró a Ida y a un héroe que Stein iba a matar. La razón por la que Ida estaba allí era porque fue tras Stein en venganza por acabar con la carrera de Ingenium. Se volvió justiciero. Kaminari casi se levanta de su asiento. Hirou lo golpeó con su don por ser tan ruidoso. Al parecer, se separó del héroe con el que estaba haciendo prácticas para cazarlo. Pero lo encontramos boca abajo, listo para ser masacrado junto a Native. Por eso me fulminó con la mirada al entrar. Le impedí tomar su justa venganza. Se quedaron en silencio un momento para digerir lo que les había dicho. Tooro habló primero. Entiendo que quieras vengarte de lo que Stein le hizo a su hermano, pero habría muerto de no ser por ti. Los demás asintieron. Espera, Mina hizo un gesto con las manos para pausar la imagen. ¿Lo descubrieron? ¿Que se había convertido en justiciero y quería matar a Stein? Estoy completamente seguro de que no lo cubrí cuando el héroe bajo el cual estaba haciendo prácticas lo encontró. Kaminari frunció el ceño. ¿Entonces no debería ser expulsado por eso? Sí, la policía lo habría descubierto, y entonces Wa debería haberlo echado. Asintió Zero. Esa es la clave. Debería. Pero, como proviene de una familia de héroes fuertes, las reglas se pueden romper para los poderosos. Miró su comida con el ceño fruncido y la hurgó con frustración con los cubiertos. Toru le puso una mano sobre el brazo para calmarlo. Es muy injusto, dijo Hirou y miró a Ida, que comía tranquilamente mientras Uraraka intentaba hablar con él. Izuku se encogió de hombros. Pero olvídense de eso. ¿Y ustedes? ¿Qué hicieron en sus prácticas? Les sonrió a sus amigos. Cambiaron de tema y les contaron a todos lo que habían hecho. Kaminari mejoró su técnica de relámpago y practicó más sus movimientos mejorados con electricidad interna. Zero también perfeccionó las habilidades que Izuku le recomendó. Incluso las usó una vez en una patrulla contra un matón que intentaba huir. Estaba muy orgulloso de ello. Mina logró cubrirse con ácido viscoso para crear una capa de protección, como la teoría de Izuku. La niebla ácida aún estaba en desarrollo. Hirou ayudó con una situación con rehenes y aprendió algo de combate cuerpo a cuerpo. Toru fue la última en contarles sobre su experiencia. Specter me ayudó con más técnicas de sigilo y el rayo de luz que me enseñó Izuku. Además, algo en lo que he estado trabajando, pero aún no está listo para mostrárselo. 806 AMA, ¿sí? ¿En qué proyecto super secreto estás trabajando? Mina se acercó a su amiga. Anda, ¿nos enseñas algo? Arqueó las cejas sugestivamente. Toru la apartó. No. No hasta que lo haga bien. ¿Puedo ayudar en algo? Ofreció Izuku con una sonrisa. Toru se sonrojó y apartó la mirada. No. Bueno, puedes, pero quiero que sea una sorpresa para todos. Sobre todo para Izuku, pero no lo dijo en voz alta. Terminado el almuerzo, todos se dirigieron a su siguiente clase, la de heroicos. Les dijeron que se encontraran en la sección industrial para la clase. Olmir llegó, los revisó y comenzó. Bienvenidos de nuevo. Espero que esta semana les haya dado una buena idea de la realidad. Hoy, veamos qué han aprendido. Corramos una carrera para salvar al civil, yo. Apareció una pantalla con el primer grupo en correr. Olmir saltó y aterrizó en la distancia.
Izuku fue el primero con Zero, Mina, Ojiro e Ida. Mina, Zero e Izuku chocaron los puños y se prepararon. Izuku se preparó e ignoró la mirada furiosa de Ida. Hubo un fuerte estruendo y salieron corriendo. Izuku se propulsó con ráfagas cinéticas, manteniendo la velocidad de Ida. El velocista no dejaba de mirar a Izuku mientras aceleraban en dirección a All Might. Podía oír la cinta de Zero detrás de él mientras intentaba seguirles el ritmo. Izuku vio el golpe venir de su costado y absorbió el impacto cinético del revés de Ida. Izuku se aferró fuerte y le devolvió el favor, absorbiendo energía de Ida y del área circundante. Los motores de sus piernas se detuvieron cuando el área se volvió completamente negra y el sonido dejó de existir. Ida se distorsionó al máximo y se estrelló con fuerza contra el suelo. Izuku no miró atrás cuando escuchó al presidente de la clase estrellarse y derrapar sobre el concreto. Zero soltó una carcajada e intentó adelantarse a Izuku, pero derramó más energía cinética y luego se lanzó hacia arriba hacia donde All Might estaba parado con el ceño fruncido. Maldición. Estuve muy cerca. Dijo Zero aterrizando junto a Izuku. Midoriya, ¿qué pasó? All Might miró fijamente a Izuku. Ojiro y luego Mina llegaron justo cuando Izuku se volvió hacia All Might. Intentó hacerme tropezar y me defendí, ¿por qué? Izuku ladeó la cabeza. Sí, intentó darle un revés. Zero lo vio todo desde su posición privilegiada sobre ellos. Ida llegó último con una de sus lentes rotas y su armadura destrozada. Le lanzó a Izuku una mirada venenosa. All Might frunció los labios con consternación. Izuku vio al héroe número 1 negar con la cabeza y gritarle al siguiente grupo que se alineara. Izuku se burló audiblemente y se alejó. Izuku se sentó en una repisa vacía y sus dos amigos se sentaron con él. Mina gimió. ¡Qué calor! Sintió un alivio inmediato al enfriarse. Gracias. Chocó los hombros con Izuku y sonrió. Cuando quieras. Él les devolvió la sonrisa. Pueden llamarme Izuku si quieren. Ah, ¿sí? ¿No crees que Tohru se pondrá celosa? Pensé que era un privilegio solo para ella, algo especial entre ustedes dos. Se acercó al rostro enrojecido de Izuku. Deja a Izuku en paz. Zero apartó a Mina de su amigo. Usa Anta si quieres, a mí tampoco me importa. Le sonrió a Izuku. Caminar llegó y se sentó, resoplando y respirando con dificultad. Si es así, supongo que también puedes usar mi nombre de ella. Supongo que también puedes usar mi nombre de pila. Izuku sintió una oleada de calor en el pecho mientras estaba sentado con sus amigos. Había olvidado la nota que le habían dejado en la cocina y solo se concentraba en quien lo rodeaba. También comprendía el deseo de venganza de Ida. Si algo le sucedía a sus amigos, no sabía qué haría. Pero alejó esos pensamientos mientras Tohru apartaba a Mina de un empujón para que se sentara junto a Izuku y le dedicaba una sonrisa radiante que solo él podía ver.